Bueno, Ah, buenas noches sí. a todos. Qué placer este encuentro. Nuevamente nos encontramos para dar lugar a un nuevo conversatorio con dos colegas muy amigas de mucho tiempo. Ania desde Cuba, en este momento está en México, ya se van a presentar, y Cintia Malfet, colega amiga vecina de Buenos Aires. Así que bueno, les vamos a dar a todos a ustedes la bienvenida y esperemos que, como siempre, podamos disfrutar, aprender, compartir y vamos a tener alrededor de una hora este encuentro, ya que hay dos colegas nada más. Así que bueno, mi nombre es Laura Weisman, presidenta de Relapro. Un placer estar siempre acompañada por ustedes, Silvia Carmona, Luciana Rinaudo, Aida Rosa Gómez Labrada, miembros de Junta de Relapro, y Luis Marín, que hoy nos acompaña, y realmente es un honor y un placer poder hacerlo. Entonces yo sí, ya me voy a mutear y le paso la posta a Silvia Carmona. Gracias. Perfecto. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto presentar a tan orientadores con tanta eminencia académica y tan buenas personas, sobre todo. Nos une el motivo de seguir capacitándonos, como decía Laura, en relación a la orientación en Latinoamérica. Quien va a preceder este conversatorio es Ania Almeida Vázquez, con una trayectoria vastísima en cuanto a su formación académica. Ella es psicóloga cubana, así se identifica, pero tiene residencia en México, es licenciada en psicología, máster en psicología educativa, doctora en ciencias psicológicas. Además, tiene un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es coordinadora de investigación y desarrollo e innovación en la Universidad Internacional Iberoamericana, en Campeche, en México, y también se ha desempeñado fundamentalmente en el área de especialización en psicología educativa y dentro de ella la disciplina de orientación profesional. Recientemente ha obtenido una distinción por la educación superior cubana que entrega el ministro por la destacada labor sostenida por más de 10 años en el sector. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Ania Almeida Vázquez. Muchísimas gracias, Silvia y Laura, por la presentación y sobre todo por la oportunidad de participar en este conversatorio que nos da la posibilidad de conectar con otros orientadores, de conocer personas y sobre todo de aprender de las experiencias del resto de los compañeros. Así que de verdad un placer estar aquí hoy y poder compartir lo que he podido hacer en este campo de la orientación durante algunos años de práctica profesional. Voy a entonces a compartir pantalla. Sí. Bueno, entonces yo ante esta convocatoria de conversatorio sobre prácticas de o sea, prácticas de orientación profesional latinoamericana en la actualidad, pues obviamente voy a compartir la experiencia que he desarrollado desde Cuba. Estoy aquí como psicóloga cubana y por eso he puesto como título la orientación profesional en Cuba, aunque claramente en 20 minutos no es posible hablar así de algo tan grande como lo he denominado, pero básicamente voy a hablar un poco de algunas problemáticas relativas al acceso a la educación superior y también de experiencias prácticas de orientación profesional que he podido desarrollar con colegas allá en Cuba.
Primeramente quería hacer referencia a modo de preámbulo a una característica importante que tiene Cuba como país y que evidentemente marca un poco las características y dinámicas de las problemáticas de la orientación profesional, y es que en Cuba hay digamos, un precepto constitucional que tiene que ver con el derecho de todas las personas y también responsabilidad por parte del Estado de garantizar los servicios de educación gratuita a todos los niveles educativos. Esto hace que hay una gran cifra de graduados profesionales de la enseñanza superior, y evidentemente eso genera un contexto de posibilidades. Sin embargo, muchas investigaciones dan cuenta de que a pesar de que hay un pleno derecho al acceso a una educación gratuita y que además es una voluntad política la garantía de ese derecho, por otra parte se evidencian brechas de equidad en el acceso e indicadores de desigualdad que están bien caracterizados desde hace muchos años. Múltiples investigaciones van a mirar estas dinámicas sociales que están condicionando ese acceso desigual a la educación superior. En este contexto, desde la Universidad de La Habana, desde hace varios años, bueno, desplegué una línea de investigación que me permitió hacer un conjunto de estudios con diferentes muestras de estudiantes de preuniversitarios para caracterizar las dinámicas, digamos que matizan la manera en que los estudiantes transitan a la educación superior, y a partir de ahí identificar esas necesidades de orientación que vamos a atender desde las prácticas que hacíamos, bueno, hablo en pasado porque ya han dicho que estoy acá en México, es una experiencia que estoy relatando que concluyó en mi experiencia ya el año pasado. Entonces, desde la psicología cubana, es importante decir que tenemos una concepción del desarrollo humano muy construido con referentes del enfoque histórico-cultural y obviamente también enriquecido con otros autores también del contexto latinoamericano, pero en esa concepción es importante referir que he articulado saberes tanto de la psicología como la educación, sobre todo constituyendo este referente de pensar que es posible contribuir a partir de determinadas prácticas de la orientación a ese desarrollo, tanto en el plano personal como profesional. Esto mirando diferentes procesos de trayectorias educativas, itinerarios profesionales, transitando por las diferentes etapas que hemos estudiado e investigado, como son el acceso a la educación superior, la permanencia y el egreso a la inserción sociolaboral. Básicamente hoy me voy a centrar en lo que tiene que ver con el acceso, pero es importante entender que desde nuestra práctica de orientación hemos abordado todos esos procesos de trayectoria educativas y profesional. Desde nuestra concepción, obviamente es muy importante para nosotros entender este proceso desde la complejidad, y aquí en este esquema hemos querido representar cómo entendemos la necesidad de articular en nuestra comprensión del fenómeno diferentes factores, tanto de corte propiamente psicológico como sociales, que en su articulación hacen que sea, digamos, más probable posible que ese joven disfrute del pleno derecho y acceso a la educación superior, o esa conjugación constituya obstáculos o dificultades para ese acceso. La configuración particular que se da en cada caso de cómo estos factores, tanto de orden psicológico y social, se van estructurando y haciendo posible que ese tránsito sea exitoso o más bien un camino marcado más por la frustración o la imposibilidad, pues va a depender de esas dinámicas de vida que también estudiamos y caracterizamos de una perspectiva sociopsicológica. Entonces, desde nuestra perspectiva es importante entender la complejidad y los atravesamientos que los factores sociales tienen en el proceso de elección del joven, por supuesto también mediados por agentes de socialización como son la escuela y la familia. Por eso nuestras investigaciones han versado en función de caracterizar la manera en que cada uno de estos factores incide en el proceso de elección. En estas circunstancias hemos identificado un conjunto de problemáticas relativas a ese proceso de elección, como el insuficiente conocimiento de los requisitos que se exigen para ese acceso, el insuficiente conocimiento del proceso de llenado de boletas, que es un criterio o un requisito para ese ingreso a la universidad. Asimismo, el insuficiente conocimiento de las diferentes opciones de carrera que realizan elecciones condicionadas por la opinión de otros padres, madres, profesores, amigos, y no basados en, por ejemplo, en el desarrollo de procesos autovalorativos que permitan un autoconocimiento, que además se expresa el insuficiente desarrollo de habilidades para la toma de decisión, y como resultado de todo ello se ponen de manifiesto vivencias de inseguridad, indecisión, preocupación y ansiedad asociado a este proceso, que claramente da cuenta de la pertinencia de nuestra incidencia como orientadores para acompañar este proceso de transición. Sin embargo, también se pone de manifiesto que hay una tendencia al pragmatismo en la concepción del proceso de elección,
en la gestión de ese ingreso a carreras deficitarias por el país y prioritarias, por tanto. Por otra parte, se constata que directivos y docentes no siempre cuentan con la preparación científica y metodológica para dirigir estos procesos en los centros educativos y que hay una imprecisión o indeterminación de los objetivos y contenidos a trabajar en los diferentes niveles de educación, esto relativo a los procesos de formación y desarrollo profesional. En este contexto se evidencia la necesidad, en ese momento en que emprendimos este proyecto de investigación que concluyó en la defensa de mi tesis doctoral, pues ante ese escenario pues, es necesario incentivar las prácticas de orientación para fomentar una elección profesional responsable y de esta manera contribuir a la calidad del acceso, permanencia y también del egreso a la educación superior. Por tanto, las prácticas de orientación profesional desde aquí tienen una alta pertinencia sustentados en estudios, en sistematización de esas caracterizaciones, identificando esas necesidades de orientación y apostando por el diseño y construcción de un programa propio en respuesta a esas problemáticas que denominamos Elige tu Futuro. Este programa tiene como áreas y contenidos centrales de la orientación el conocimiento del entorno, el autoconocimiento y la toma de decisión, que en su engranaje permiten contribuir y favorecer la realización de una elección profesional responsable. Apostamos en este programa por el trabajo en grupo, aunque evidentemente también realizamos acciones desde el punto de vista individual. ¿Por qué el grupo? Bueno, porque creemos que tiene un alto potencial como instrumento para la orientación en la medida en que actualiza vivencias, contenidos, experiencias. Además, utilizamos diferentes tipos de técnicas como la psicodramática, la discusión grupal, técnicas gráficas y de expresión escrita que en su integración y en su conjugación en función de los objetivos de cada sesión permite el cumplimiento de los objetivos del programa tal como lo hemos concebido. Este programa está sustentado en una sistematización de varias investigaciones que dan cuenta de las problemáticas de los jóvenes, sobre todo de la capital, no es de toda Cuba, de la capital, y a partir de esos resultados se construye un diseño de ese programa, se valida con criterios de expertos internacionales, con prueba piloto, se implementa y se evalúan los resultados de esa implementación. Bueno, y a partir de aquí, durante varios años se implementó este programa hasta que llegó la pandemia de la COVID-19 y supuso para nosotros un imperativo de movernos hacia el terreno de la orientación en contextos virtuales, que para nosotros es realmente todo un reto porque realmente antes de esta experiencia no habíamos tenido una práctica de orientación a distancia con recursos tecnológicos, por tanto fue toda una experiencia de crecimiento. Aquí les he dejado en la presentación que les vamos a compartir algunos links de materiales que creo que son importantes a dar a conocer como experiencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19 y cómo la psicología cubana supo aprovechar las bondades de las redes sociales, en este caso de WhatsApp, como herramienta para la orientación, sistematizando además con una experiencia de investigación y acción participativa determinados requerimientos desde el punto de vista metodológico para desarrollar una orientación en línea, especialmente utilizando esta plataforma. Aquí tenemos incluso libros que recrean toda esa experiencia y creo que es son materiales de valor para consultar. Incluso se obtuvo premios de la editorial UH, el premio de la Academia de Ciencias de Cuba por el aporte científico, teórico y metodológico que supuso para la orientación en Cuba. Aquí también les dejo algunos artículos publicados en la Revista Mexicana de Orientación Educativa en los cuales socializamos esta experiencia que claramente no puedo profundizar en esta presentación por cuestiones de tiempo, pero que si tienen la oportunidad de leer, pues también lo dejo a su consideración. Entonces, con la experiencia de ese Elige tu Futuro presencial, nos movimos al terreno de la virtualidad, ahora sí con un servicio de orientación profesional en línea titulado Psicorienta Universidad, donde claramente aprovechamos todo ese saber hacer y ese background teórico y metodológico de Elige tu Futuro y lo llevamos al terreno de la virtualidad. Es una experiencia muy enriquecedora con un equipo de investigación que hasta el día de hoy me acompañan y donde pudimos abordar diferentes temáticas claramente conectadas con las necesidades de ese segmento poblacional en el contexto de pandemia. Aquí les ilustramos algunas de las temáticas que abordamos que tenían un carácter tanto de orientación profesional relativa a la elección de carrera como de orientación educativa relativa a los procesos de estudio imperantes o demandantes para ese proceso de transición académica.
fue muy interesante cómo nosotros pudimos recrear una red social que obviamente no está pensada para el desarrollo de la orientación con estos fines, intentando crear y recrear en ese escenario de la virtualidad determinadas pautas y dinámicas que están científicamente demostradas para la concesión de una sesión, como los momentos invariantes, como la importancia de las normas para el desarrollo de un grupo, así como la necesidad de articular diferentes recursos técnicos. Entonces, apelamos al uso de juegos, de infografías, de modelos, de historias de vida, de libros, documentos, audios y todo cuanto pudiéramos crear para, y por supuesto, innovar en ese terreno para lograr una interacción y un dinamismo en ese grupo de WhatsApp con una gran cantidad de estudiantes conectados y lograr, a partir de la articulación de todas estas técnicas, nuestra misión, que era acompañar y orientar a esos estudiantes en proceso de transición académica en condiciones de pandemia. Entonces, para nosotros es una línea de investigación que desarrollamos donde aportamos caracterización de problemas, aportamos propuestas interventivas desde la orientación 100% cubanos, autóctonas, recreadas a la luz de nuestras formaciones, de nuestras experiencias. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de tenerlas tanto en el escenario presencial como en el escenario de la virtualidad, que nos enseñó muchísimo de estas prácticas. En la actualidad, realmente a partir de esta experiencia, hemos apostado muchísimo por el desarrollo de una práctica híbrida de la orientación, considerando claramente que esa orientación presencial cara a cara, ese intercambio con los estudiantes es insustituible y el valor que puede tener para la orientación, esa cercanía, esa relación más íntima, conectándonos también con referentes desde el humanismo. Carl Rogers, que realmente para mí siempre ha sido un referente importante, o las cuestiones del propio psicodrama para recrearlo ahí en vivo y en persona, pues eso realmente, esa magia no la podemos perder. Sin embargo, hemos aprendido a partir de esta experiencia que existen recursos que podemos poner a nuestra disposición y que de manera articulada con esas experiencias presenciales pueden implicar digamos, un impacto importante en los estudiantes, sobre todo por sus preferencias con el uso de las tecnologías y porque evidentemente también acorta tiempos, distancias, y hoy por hoy nos permite incluso construir un escenario más internacional que, bueno, pues con la posibilidad de que se conecten estudiantes de diferentes contextos. En la actualidad, desde acá, desde Cuba, ya voy a ir resumiendo las ideas, desde acá, desde México, disculpen, pues estoy desarrollando una experiencia en la que, bueno, en algún momento les voy a comentar, utilizando las bondades de las redes sociales, en particular de Spotify y de YouTube, la posibilidad de recrear un espacio de orientación y acompañamiento para el desarrollo personal y profesional, donde voy a intentar recrear estos aprendizajes que he tenido en Cuba, tanto de la práctica presencial como de la práctica de orientación en redes, para, bueno, tener la posibilidad de impactar a otros públicos de carácter más internacional. Y desde la universidad donde trabajo en la actualidad, estoy emprendiendo un proceso con un estudiante que me parece muy interesante también decir, comunicarlo acá en la red, que es un proceso de validación de este programa Elige tu Futuro en Uruguay, con un estudiante que es psicóloga y trabaja en un preuniversitario, porque creo que una de las valías que pueden tener estas experiencias es la posibilidad de intercambiar y de probar recursos, metodologías, herramientas, estrategias que han sido válidas en determinados contextos y pudiéramos nutrir también esas prácticas de orientación en otros. Obviamente, no desde la lógica de la reproducción, de calcar, de repetir, sino con la lógica de tomar el referente, construir y recrear a partir de las características de cada uno de nuestros contextos, cuáles pueden ser prácticas efectivas de orientación. Estas prácticas que he relatado así muy brevemente están documentadas, están publicadas. Hay varias publicaciones científicas en revistas especializadas de Latinoamérica, de Cuba, muchas, y en especial también la revista mexicana de orientación educativa, que nos ha permitido publicar la secuencia de artículos que dan soporte teórico y metodológico a esto que he compartido hoy. Y bueno, mi intención en la actualidad es contribuir a una visibilidad de esto e intentar ver si estos recursos que fueron construidos en Cuba, por supuesto con las características que tiene mi país,
que en qué medida estos recursos pueden ser útiles para las prácticas de orientación en otros contextos latinoamericanos, y es una línea que estoy desarrollando en la actualidad con otros estudiantes que, bueno, pues tengo la posibilidad desde la universidad que laboro tutorar, porque es una universidad en la que estoy que es en línea, y bueno, tiene estudiantes de diferentes países, y esto creo que es una posibilidad y una cobertura que es posible aportar. Ya estaremos entonces publicando esas experiencias, y bueno, para mí ha sido un placer poder compartir así en pocos minutos algo de lo que ha sido mi práctica de orientación, y bueno, abierta al intercambio, a las preguntas. Al final de la presentación está mi correo. Les he compartido a Laura y a Silvia la presentación por si gustan ver los links de las revistas, de los libros, incluso de los documentales. Hay un documental de la experiencia del psicogrupo WhatsApp en Cuba, que creo que fue una experiencia bastante enriquecedora para la orientación en general, con un modelo cubano, una experiencia muy autóctona, pero que puede generar aprendizajes también para la región. Hasta aquí lo dejo, dando la cobertura. Él lo he hecho incluso en menos de 20 minutos, que es bueno, porque creo que lo más rico de este espacio puede ser lo que la parte del diálogo y la conversación. Entonces, muchas gracias por la invitación, y hasta aquí sería mi presentación. La verdad Muchísimas que mucho, gracias, Ania. gracias, gracias. Mucho para preguntar y bueno, faltaba tiempo para hacer tantos registros. Muy interesante y para escucharla durante mucho tiempo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a una colega eh, licenciada en psicopedagogía, también pertenece a nuestro país, a Argentina. Digo nuestro porque hay varios argentinos en este conversatorio. Están de Corrientes, hay de Buenos Aires capital, del interior, también de Pilar. Entonces, bueno, un saludo a todos la gente de Argentina, otro saludo a Colombia, a México y a Brasil. Está también un representante de Corrientes de nuestro país. Bueno, Y de Cintia Marfet, Chile, y de de Chile. Chile, sí, sí, sí. Chile, Ah, ya lo mencionamos en la presentación. Él forma gracias. parte de la Junta y está mi compañera, sí, y está mi compañera de Secretaría de Relaciones Internacionales, Aida, que también es de el país de la colega que recién habló. Bueno, Cintia Malfet, como les decía, es licenciada en psicopedagogía, es docente de nivel terciario y de la universidad pública y privada, es titular de cátedra de la orientación vocacional, laboral y profesional, es coordinadora del Departamento de Orientación de Psicopedagogía Social del Instituto Terciario de Formación Técnica y Docente. Se dedica al ejercicio de la clínica psicopedagógica y la orientación desde una perspectiva compleja y contemporánea. Bueno, vamos a darle espacio a Cintia para ver qué sorpresa nos trae como colega y como persona que de a poquito la voy conociendo a través de Laura. Es una persona muy amigable, así que bueno, le damos el espacio a Cintia. Bueno, buenas no, gracias Silvia. Buenas noches. A ver si me han pasado la habilitación para poder compartir. Bueno, les doy las gracias, Lau, Silvia, Lu, a toda la junta de Relapro, ¿no? A veces ha sido un placer escucharte, Ania. Eh, una de las cosas que a mí me provocan estos espacios es que como psicopedagoga, yo le decía hoy a Silvia, yo me defino como una psicopedagoga de raza, naturaleza, ¿no? He hecho maestrías en vínculos, familia, diversidad sociocultural, pero mi forma de intervenir y de pensar las prácticas tiene que ver con lo psicopedagógico. Y lo psicopedagógico me parece que construye uno de los espacios más
a mi criterio, más interesantes, por lo menos también en relación con mi vida, porque tiene que ver con pensar, y pensar con otros y con otras. Así que, bueno, un poco feliz de estar acá, un poco apabullada con todos los títulos de Anya y todas estas cosas que aparecen por acá. Bueno, yo tengo como otro estilo, un estilo más de la conversación. Bueno, mientras iba pensando un poquito en la presentación para compartir algunas ideas, me detuve un poco en el nombre de este conversatorio que viene atravesando todos estos encuentros, que tiene que ver con las prácticas de la orientación latinoamericana y en la actualidad. Estos ejes que a mí me parece que son fundamentales y fundantes y que ponen en juego el alma y el espíritu de esta red. Entonces, pensé en este título de las prácticas en orientación, un territorio en movimiento. Creo que pongo especial énfasis en la idea de movimiento y de territorio porque son configuraciones de tramas que se dan, un poco como decía recién Anya, la virtualidad ha empezado a construir un modo distinto de vincularnos, un territorio que no es el físico, que no es el real, y sin embargo sigue enriqueciéndonos y que está en permanente movimiento. Entonces, pensando un poco en relación con la idea de prácticas, inevitablemente lo vinculé con la idea de experiencias, y no de una experiencia personal, sino de múltiples experiencias que creo que son las que se van dando a lo largo de nuestras prácticas en los distintos espacios en donde ejercemos nuestras funciones profesionales. Decía que pensar en la idea de práctica o de experiencia la vinculo fundamentalmente con las diferentes experiencias que vamos teniendo en los distintos contextos y en relación a las diferentes profesiones, y que colaboran en una construcción colectiva respecto del modo de ir pensando entre todas y entre todos la idea de la orientación. Por lo tanto, las experiencias siempre las vamos construyendo con pequeños recortes. Nunca las experiencias son totales, generales y universales. Estos pequeños recortes van dando lugar a perspectivas que están definidas y que van armando configuraciones territoriales, regionales, en países y en lazos y en vínculos que están determinados, y ahí me detengo un poquito en la palabra determinados, están, digamos, están atravesados por las cuestiones epocales y regionales, ¿no? Atravesados por estas cuestiones que van definiendo. Yo mientras le escuchaba a Anya, iba como imaginándome, ¿no? El lugar en donde estas experiencias que ella compartía con nosotras y con nosotros, iban dando lugar a lo regional. Entonces, creo que una práctica o una experiencia no puede ser universalizada y general como para aplicar. Esto también lo mencionaba hace un ratito Anya, cuando decía, no para recrear, no para repetir. Un punto interesante, ¿no? Hacer lugar a lo que sucede en cada uno de nuestros territorios de abordaje tiene que ver con, no sé si se llega a ver esta imagen, con las perspectivas y los puntos de vista, que son aquellos que colaboran en cómo miramos la realidad, en estas transformaciones que se van dando y que se han ido dando. Bueno, Tania hizo como este marco también en referencia a la pandemia, los cambios que se fueron generando en relación con las prácticas, hizo también mención a la modalidad presencial de llevar adelante una orientación y cómo se fue construyendo también otra a partir de la virtualidad. Y bueno, esta imagen claramente nos muestra que no todos ni todas vemos lo mismo, depende del lugar en donde estemos ubicados, y que las perspectivas van cambiando y que además afectamos e influimos en las actividades que vamos realizando en nuestra labor. O sea,
Esto me lleva un poco también a pensar y a intentar transmitir que pienso la orientación en términos de la complejidad, y la complejidad no como un paradigma, porque la complejidad en realidad no es un modelo, sino es un modo de existencia que permite armar trama y lazo entre diferentes perspectivas y variables. Los modos de abordaje en la orientación van a estar influidos y afectados por el capital cultural, siguiendo un poco la línea de Bourdieu, que piensa lo disciplinar, y pensar en campos es pensar disciplinarmente, por nuestros marcos conceptuales y epistemológicos, que son aquellos que van a definir y que van a incidir en cómo pensamos los conceptos acerca de la orientación, y lo propio, como decía antes, de cada profesión. En nuestro país estamos teniendo, digamos, como un recorrido histórico en el que se expresan como muy históricamente se han expresado como dos modos de pensar la orientación. Un modo actuarial que tiene que ver con la réplica y el uso de determinadas de técnicas que dirigen la decisión de quienes están, de quienes nos han convocado a intervenir, a trabajar con ellos, sean individuos o sean grupos, y una modalidad más clínica que tiene que ver con hacer lugar a lo singular, a lo propio, de individuos y grupos con los que vayamos a intervenir. Por lo tanto, quiero compartir un poco cuáles son esos puntos de apoyo mediante los cuales yo he ido construyendo mi forma de concebir la orientación. Indudablemente, en Argentina, Marina Müller no puede faltar para guiarnos como referente en nuestras prácticas. Y ahí un poco voy a traer su voz cuando ella dice que la orientación va mucho más allá de lo que llamamos en nuestro país orientación vocacional. Es orientación para la vida, para el camino de la vida, para los cambios en la vida, para el ser y el quehacer en la vida. Es acompañar en el aprender a ser, a elegir, a aprender, a conocerse, a conocer los contextos que nos construyen, que nos ayudan, interfieren o impiden. Es acompañar a convivir, a construir, a sostener y a concretar proyectos, a desaprender, a rehacernos, a afrontar adversidades. La voz de Marina nos ha permitido en Argentina, a quienes seguimos esta línea de trabajo y de pensamiento respecto de la orientación, a ir pensando la orientación como un territorio, un campo que podemos ir desplegando en diferentes ámbitos y territorios. Entonces, yo quería compartir que, bueno, iba escuchando a Ania, digo, bueno, está como focalizada la orientación en el marco de la elección profesional en nuestro país. Sabemos que hay diferentes ámbitos o territorios en donde desplegamos la orientación, no solamente es en el ámbito educativo, desarrollamos nuestras tareas también en el ámbito vocacional individual, en la clínica, en el ámbito clínico, en el ámbito laboral, en el sociocomunitario. Ahí es que no solamente trabajamos de manera individual, sino con grupos, como también refería Ania, en el ámbito académico, en el ámbito tutorial, en el acompañamiento, en la orientación en las producciones escritas desde el punto de vista de las investigaciones, intentando sostener y producir material teórico. Y ahí yo puse puntos suspensivos, porque claramente en esto vuelvo un poquito atrás, cuando Marina deja en suspenso, cuando enuncia esto respecto de la orientación, es que también nos pasa la posta, nos ha pasado la posta para seguir pensando la orientación en otros ámbitos y de otras maneras. Tomo también algunas ideas de Sergio Rascobán, otro referente en Argentina, cuando él plantea que sostener que la orientación
hay que también reformularla y repensarla porque tiene que ver con sostener una pregunta social que se va desarrollando y se va desplegando y se va construyendo en el tiempo y el espacio en el que el sujeto y los sujetos viven, habitan, en los que convivimos. Entonces, en este punto, esta pregunta social es la que colabora en la formulación de una pregunta singular, en un determinado tiempo vital de la persona que se pregunta, en busca de alguna posible respuesta, que tal vez no sea la respuesta definitiva, acabada, única, y que a lo largo de las diferentes transformaciones y los diferentes momentos o circunstancias por las cuales se esté atravesando esta persona o este grupo que estamos orientando, va a ir modificándose. Ahí vuelvo un poco hacia atrás, cuando mencioné el tema de las transformaciones y de los cambios. Claramente es un tiempo que nos convoca una y otra vez a pensar y pensarnos en relación a qué nos referimos cuando hablamos de la orientación, en qué pensamos cuando pensamos en la orientación. Entonces, yo podría ir compartiendo experiencias como una de las que he descubierto en el Departamento de Orientación de Psicopedagogía Social de un instituto terciario, cuando este departamento no existía. En nuestro país existe la figura del orientador educativo en la educación primaria, en la secundaria. En los institutos terciarios no siempre, no quiero decir que no existan ninguno, no siempre y no todos, ¿no? La verdad que fue un espacio nuevo que me ha invitado a pensar las prácticas. Yo me dedico mucho a la clínica, a la orientación vocacional clínica, ¿no? A la consulta individual. Realmente se generan otras formas y otras prácticas en donde el acompañamiento de la orientación tiene que ver con la invitación al pensar y pensarse. Sabemos que la orientación vocacional no es una intervención terapéutica, pero sí genera efectos terapéuticos. Una pequeña intervención que vamos haciendo en el proceso de acompañamiento al pensar y pensarse a individuos y a grupos con los cuales estemos convocados a intervenir, realmente genera modificaciones que van en pos de la promoción y de la búsqueda de la salud mental. Elegir es complicado, es difícil, y no todo tiene que ver con definir exactamente qué es lo que va a seguir en el momento inmediato a la finalización de un proceso de orientación. Esta figura, comparto, en Argentina hay un profesor de plástica que es ilustrador de cuentos infantiles y además sintetiza muy, muy claramente muchas ideas que la verdad que son muy interesantes. Y yo lo suelo tomar, que es Pablo Medici Brocha, esta idea de viajero, ¿no? Pensar cualquier proceso de orientación como un viaje, como una travesía. Dice, no sé si se ve, para pensar nuevas ideas, le gusta sentarse a este viajero en el banco de alguna estación, porque cree que es el lugar exacto donde termina lo que se deja y empieza lo que se espera. Orientar creo que es uno de los espacios que he descubierto como psicopedagoga que genera una invitación permanente al pensar. Por eso vuelvo a mi profesión, que es la que me permite agradecer la colaboración de lo multidisciplinar que era en sus inicios la profesión, que fue nutrida por otras disciplinas, pero que ya empieza a tener un campo propio y que nos permite pensar la orientación de un lugar distinto, ni mejor ni peor jerárquicamente, un lugar distinto a todas las prácticas de orientación. Entonces, quería un poco compartir qué es lo que yo creo que hoy es provisoriamente, y sobre todo provisoriamente, porque los cambios epocales nos van todo el tiempo interpelando a las modificaciones. Creo que orientar es acompañar.
estar allí disponibles, frágiles y vulnerables ante lo que pueda acontecer. No es definir y determinar de manera incuestionable a partir de técnicas que prescriben y definen sin escuchar la voz de quienes nos convocan a esta función. Orientar es un acto de generosidad en el que en un mundo convulsionado nos hacemos presentes para poder colaborar en la posibilidad de pensar con otros, con otras, sin imponer, sin colonizar y sin ejercer violencias. Orientar es estar allí, escuchar y sabernos parte de un encuentro en el que la singularidad es la verdadera protagonista. Orientar en los diferentes ámbitos en los que enuncié muy brevemente, sobre todo para ajustarme al tema del tiempo, creo que tiene que ver con esto, con la responsabilidad ética de nuestra participación, que no define destinos, sino que colabora en un pensar. No puedo dejar de mencionar que en nuestro país, en este momento, el tema de decidir acerca de cómo pensarnos, ¿no? Está como bastante frágil por las situaciones que se están dando, ¿no? Las universidades, ¿no? Así que bueno. Bueno, me he quedado pensando mucho en, ¿quieren que dejo de compartir un minuto? En todo lo que fue compartiendo Ania con nosotros y con nosotras. Bueno, claramente fui por otro lado. Creo que me encantó lo que me has hecho pensar, Ania. Así que bueno. No, y a mí lo que has compartido por la perspectiva, el enfoque, que es bueno conocer desde dónde afrontamos esas prácticas, así que igualmente encantada de haberte escuchado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cintia, por invitarnos a pensar y a colaborar con este acto de la orientación. Creo que hay un complemento, es para profundizarlo, pero a mí me gustaría al público presente, si quiere participar con algunas preguntas a las ponentes por razones de tiempo. Luis, ¿quieres participar en alguna pregunta? No, mi consulta está que en la tasa de deserción de los estudiantes en las universidades en Cuba, pensando en los estudiantes que han tenido orientación, ¿en qué porcentaje se da, de alguna manera? ¿Y cuáles son las principales dificultades que tiene la orientación para desarrollarse en Cuba? Ya. Bueno, no puedo darle una cifra, eso habría que ver estadísticamente a nivel de envío, pero sí lo que hemos investigado y está documentado es la existencia de relación entre la calidad del acceso y la permanencia en la educación superior. Una autora Ana, muy importante que ha aportado en ese sentido, Viviana González, ha hecho, bueno, para mí fue un referente importante cuando inicié esta línea de investigación y después en mis propios estudios se constataba efectivamente que cuando un estudiante preparado para hacer una lección responsable y ha sido acompañado y orientado en esa proceso, la probabilidad de que escoja a carrera y que luego tenga motivación hacia la carrera y un impacto importante en el rendimiento académico, pues toda esa conexión está demostrada con las investigaciones que hemos realizado. Al contrario, justamente muchas de las causas ¿no? y de la están asociadas a bajo rendimiento, en el caso de los estudiantes, sobre todo de los primeros años de la carrera, primero y segundo año, y cuando se hacen las exploraciones que están sustentando, o sea, que están o motivando o cambios de carrera, porque muchas veces no es abandono total, sino que solicitan cambios de carrera, está justamente en los problemas relativos a ese y que no estuvieron adecuadamente orientados. Tanto es que yo enfoqué mi doctorado
hacia el trabajo con estudiantes de preuniversidad, porque en mi tesis de maestría, al trabajar con estudiantes de primer año de psicología, en mis investigaciones, pues se constataba que las problemáticas que ellos vivían en el primer año de la carrera eran expresión y consecuencia de problemas en la elección nacional. Entonces, me daba cuenta que incidir en un periodo temprano, en un periodo anterior, en ese proceso de transición académica cuando estaban tomando la decisión. Entonces, sí, realmente es digamos, acción de orientación preventiva para evitar entonces que el abandono y la deserción en la educación superior falta de orientación en ese proceso de elección. Muchas gracias, muy interesante la observación. Una última pregunta. Los estudiantes en la enseñanza secundaria, digamos, porque de alguna manera la orientación vocacional tiene un nacimiento que sería la educación secundaria. ¿Esa orientación está a cargo de los profesores o está a cargo de los psicólogos allá en Cuba? Mm. Bueno, en nuestro enfoque y perspectiva, justamente teóricamente descrito, pues nace hasta desde el círculo infantil, cuando se hacen los juegos, que van acercando al mundo de las profesiones, se realizan en la educación primaria círculos de interés o determinadas acciones que de alguna forma van mostrando el mundo profesional a los estudiantes. Ya en la educación secundaria, que se van estructurando un poco más los intereses y digamos, enrumbando hacia la selección de la continuidad de estudio, que puede ser en técnico medio superior, el preuniversitario, que sí ya es el escenario que está más pensado como preparación y antesala a la universidad. En realidad, todo ese encargo en Cuba está un poco a la responsabilidad del profesor, donde la orientación forma parte de las funciones del docente. No obstante, en determinados centros existe también la figura del psicopedagogo, no existe la figura del psicólogo declarado de la plantilla de la escuela, un reclamo que ha desarrollado la cubana de psicología sustentando la pertinencia y necesidad de la intervención de los psicólogos educativos en escuelas, pero no existe casa, digamos, en la estructura y por tanto sí se fundamenta mucho el rol y la función del maestro. Y es una que yo describía como problemática, que las investigaciones dicen y demuestran que no siempre tienen las competencias necesarias para el desempeño de esa función de orientación y como consecuencia las problemáticas que se están que se constatan que relativas a la insuficiencia en ese sentido. Así que hay una brecha ahí importante de inicia y de necesidad estructural e institucional poder desarrollar esas prácticas en los ámbitos educativos. ¿Cómo se hace? Bueno, desde otros entornos, por ejemplo, la universidad presta muchos servicios a los preuniversitarios, a las escuelas, y se hacen actividades donde se invita también a los estudiantes por ejemplo, a las puertas abiertas a la universidad. O sea, que se hace más desde la universidad, pero no está como tal el rol del psicólogo o del orientador en las escuelas, lo que es un problema. Perdón, se me queda una pregunta chiquitita. ¿En la formación del orientador en Cuba es un psicólogo con una especialidad o es solo una carrera de pregrado? No existe la carrera de grado en orientación. Existe la carrera de licenciado en psicología con un perfil amplio, no con salidas clínicas, social, organizacional, sino licenciado en psicología habilitado para el desempeño profesional en cualquier actuación y dentro de la especialización en psicología educativa se forman y se entrenan las competencias para el desempeño de la orientación profesional, que fue lo que yo realicé en mi maestría en psicología educativa. También está la carrera en psicopedagogía, dentro de la cual existen contenidos y por tanto el psicopedagogo es un especial, también está preparado desde su disciplina para la acción, pero la figura de orientador como formación, ni siquiera a nivel de posgrado, o sea, como una maestría así puro, no. La especialización sería psicología educativa, dentro de esta te habilita para el desempeño de la práctica de orientación vocacional, educativa.
Muchas gracias, Muchas muy gracias. gentil. Agregar, Silvia, tenés Silvia, la agregar mano algo ahí. levantada. La mano Silvia, levantada agregar tenés, algo. Silvia. Sí, gracias, Aida. Agrega, por favor. Bueno, como yo soy cubana también y trabajo desde la psicopedagogía, la psicología, la orientación, agregarle muy excelente, decir la exposición de la colega, realmente ha hecho todo Gracias. un análisis de cómo se ve la orientación en Cuba. Agregarle también que en el caso de Cuba, como ella dice, no existe desde el pregrado la carrera de orientación educativa ni de orientación en sentido general. Pero ¿qué ocurre? En el diseño curricular del profesional de la educación primaria, de la educación secundaria y del preuniversitario en sentido general de la enseñanza, existe todo un componente de orientación educativa y de psicología que prepara al maestro para realizar también esa función de orientador. Y después, a nivel de posgrado, existe la maestría en orientación educativa, que también los docentes cursan esa maestría y llevan ya una preparación para desempeñarse como tal con mayores posibilidades. Pero sí, la carrera como tal no existe, pero sí hay toda una preparación a los diferentes docentes en tal sentido. No solamente para la orientación educativa en la escuela, sino para hacer también el proceso de vínculo de la escuela con la familia y la comunidad y realizar esta orientación familiar, la orientación comunitaria, porque se realiza todo un proceso de orientación a la familia en cuanto a las características del niño, los avances del niño, qué hacer, cómo establecer esa comunicación con sus hijos. Y también, como ella decía, existen desde los primeros grados los círculos de interés, donde, por ejemplo, hay instituciones especializadas, como digamos, círculo de interés de la salud, de la propia educación, de la agricultura, estoy pensando en los que tengo en mi provincia, en cuanto a, digamos, otra profesión como la energía y así sucesivamente. Los profesionales de esas ramas tienen a su cargo un círculo de interés, es decir, varios estudiantes que pasan por ese círculo, les dan a conocer la profesión en qué consiste, ellos hacen actividades teóricas, actividades prácticas para irlo familiarizando y socializando con las diferentes profesiones, porque generalmente a nivel de territorio se ofertan las carreras cuando el estudiante llega a la universidad teniendo en cuenta las demandas del entorno. Es decir, sí que no haya al final de concluida la universidad por decirlo de alguna manera, una explosión de matrícula en una carrera que luego cuando termine el graduado no sea posible implicarlo como un profesional como tal, sino que se busca la posibilidad de que el estudiante elija la carrera de acuerdo a las necesidades del territorio, sobre todo en ese sentido. Y tiene esa posibilidad de ir eligiendo según esas características. Eso fundamentalmente. Y un gusto conocerte, Ángel, que no te conocía Yo soy de Las Tunas, de la Universidad de Las Tunas. Y de así mismo es. Gracias. En las investigaciones que he realizado sobre el deseo de los profesores en ese proceso, cómo se le deposita esa función como parte de su rol, pues efectivamente se han constatado que a pesar de que, como describes, en su formación está esa función y hay asignaturas y entrenamientos que ellos reciben, todavía es necesario seguir fortaleciendo las competencias que tienen los maestros para el desempeño de la función orientadora, porque al no estar la figura del psicólogo educativo como parte de ese staff de personas que acompañan a ese proceso, pues todavía hay pues falencias, necesidades que hay que cubrir y que bueno, hay mucho todavía por trabajar
y por perfeccionar como proceso en el sistema. Pero sí es el maestro quien tendría ahí la mayor responsabilidad de acompañar y orientar. Ania, Muchas gracias. Hay dos gracias. manos Sí. levantaditas. Silvia, gracias. Sí, a mí me quedó una pregunta y la atravesaría con una ayuda conceptual para Cintia, ¿no? Que tiene que ver con esto de las carreras deficitarias de las que hablaba Ania en su investigación. Entonces, ¿a qué llaman o cuáles son esas carreras deficitarias? ¿Por qué deficitarias? ¿Cuál sería la dificultad por la situación económica y social de su país? Fundamentalmente por la falta de colaboración de nivel secundario. Y acá también le pregunto a Cintia en esto. ¿Hay una falta de invitación a pensar en esto de las carreras deficitarias? A ver qué piensa ella. O sea, son dos preguntas para las dos. No sé si se entendió. Cintia, primero tú o yo, ¿cómo ves? Dale, Ania, dale, dale. Porque, Bueno, porque, porque yo no pienso las carreras como deficitarias, entonces me Claro. gusta como ubicarme desde ese lugar. Creo que cada no, es que carrera tiene lo propio que aporta. No, es que es complicado explicar en tan poco tiempo el contexto Sí. particular de Cuba. Entonces, a Mm, ver, trato de resumir el tema. La cuestión es que en Cuba hay un proceso de ubicación laboral en el que el Estado se compromete en otorgar una ubicación, un puesto de trabajo para todos los graduados de la educación superior del curso regular D1. Es por ello que el proceso de otorgamiento de carreras de licenciatura responde a las necesidades del país 5 años vista. Bueno, ahora 4, que hay un cambio de plan de estudios que es en 4 años. Eso significa que la cantidad de plazas que se ofrecen por cada una de las responde a esa necesidad del país. Y carreras de eficiencia se habla justamente, o se acuña el término, aquellas carreras en las que el país necesita que estudien más porque hay insuficientes profesionales en su desempeño. Una de esas carreras es la carrera de maestro. Ujú. Casualmente, y nada casual, cuando estudiamos el imaginario en torno a las profesiones, es la carrera rechazada de excelencia por parte de los estudiantes. Entonces, por una parte, que más necesita o una de las que del país cubrir, porque suficientes maestros para de altura, y por otra, la que en ese imaginario aparece como pasada por los estudiantes. No porque no consideren que es una carrera importante, todo lo contrario, que es una carrera muy importante para el país, sin embargo, económicas que tienen que ver con la remuneración o con las condiciones de, digamos, de remuneración que implica el desempeño de esa profesión. Entonces, bien. está esa y básicamente esa, aunque pueden haber alguna otra digamos, el sistema considera importante a nutrir, pero esta ha sido una histórica que ha sido presentada como tal y muchas veces se ha conducido la orientación en función de lograr que mayor cantidad de estudiantes ingresen a esa carrera. Entonces yo cambié el foco en mi propuesta porque creo que la orientación no debe enfocarse a llevar al estudiante a cumplir con una necesidad que se entiende que sea una necesidad, pero es que es un proceso mucho más complejo que en el que intervienen factores de mucha naturaleza, como los que expliqué y todos sabemos, y por tanto creo que lo importante aquí estaría en lograr que el estudiante seleccione aquella carrera en la cual puede tener mayores probabilidades de éxito, mayores probabilidades de inserción y de también social, y no conducir a aquello a lo que la sociedad necesita, pero a lo mejor para lo que yo no soy bueno o no voy a tener un impacto después en ello. Por eso el término de carrera deficitaria es complejo explicar la Está muy naturaleza claro. de ese proceso, pero bueno, intento en pocos minutos Perfecto, explicarla. perdón, Aña, por eso decía que prefería escucharte a vos para saber a qué hacías referencia con la carrera deficitaria, ¿no? Entonces, en esta cuestión, claramente tiene que ver con las necesidades
regionales, que van dirigiendo y conduciendo, como vos decías recién, la orientación hacia un lugar que de alguna manera pone en pausa y en suspenso el deseo o la voluntad o las capacidades de quienes eligen o deciden o optan por hacer una carrera como esta. Exactamente. Bien, Bien. claro. En el caso, Cintia, en nuestro país, los estudiantes, los que quieren ingresar a la universidad, se dejan llevar en muchos casos por los medios de comunicación, donde aparecen permanentemente carteles, las carreras que van a desaparecer, las carreras con las cuales van a obtener mayores beneficios económicos. Entonces, esas influencias que tienen que ver con los medios de comunicación, de alguna manera es como que descalifican a determinadas carreras. Entonces ahí está la función de la que decía claramente Cintia, la de colaborar en esta posibilidad de pensar, de ayudar a pensar a los pacientes, ¿no? Desde la clínica. A eso pedí ayuda yo a Cintia porque es una influencia permanente. Cuando vienen a consulta, lo primero que dicen los estudiantes es, ¿y podré estudiar esta carrera? Porque en el diario o en tal o cual revista dice que no voy a poder insertarme laboralmente porque ya no van a existir dentro de varios años, ¿no? Esa es un poco la realidad de lo que pasa en nuestro país y concretamente en Córdoba. Yo vivo en Córdoba, en el centro del país. A eso me refería. Tenemos no muchos Sí, minutos y está sí, Rubén sí, con la mano levantada y yo sí, también después quería sí, decir sí. algo. Rubén, te doy la palabra. Estás muteado. Ahora sí. Perdón, sí. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por las exposiciones. Algo similar sucede en México. A mí me parece que pasa una paradoja. Por un lado, por ejemplo, los empresarios o los generadores de empleos ven a la educación superior como un mecanismo de crecimiento económico, ¿no? La universidad debe responder a las necesidades de mi sistema productivo, de enviarme al personal cualificado para que responda a mis necesidades. Sin embargo, la educación también es un derecho, incluyendo la educación superior. En ese sentido está esa paradoja entre derecho de que las personas, los mexicanos y mexicanas, somos libres de decidir qué nos interesa en función pues, de nuestra propia racionalidad o irracionalidad, y por el otro, esos intereses económicos, ¿no? Y me parece que es un hecho que el sistema educativo no ha prestado la atención suficiente a lo que es precisamente a la orientación vocacional y profesional, ¿no? Además sabemos lo complejo que es que una criatura de 17, 18 años decida lo que hace el resto de su vida. Es una presión muy alta que es parte de los sistemas que vivimos, el diseño de los sistemas económicos que tenemos. Ahora también se presenta esa paradoja, ¿no? Me parece muy interesante ver que hay elementos similares, a pesar que podríamos decir que Cuba y México, por ejemplo, tienen sistemas económicos y políticos muy distintos. Sin embargo, existen problemas muy similares a pesar de las diferencias, vaya. Quería comentar eso y muchas gracias. Yo, perdón, 2 minutos, Lau. Quería decir, gracias Rubén, y me quedé pensando con lo que vos decías, Silvia, de pensar, ¿no? Quiero hacer una salvedad. Yo creo que la orientación no es solamente, más allá de que históricamente ha sido vinculada a la elección vocacional, profesional y laboral de estudiantes que terminan en la plena adolescencia o en la juventud la escolaridad secundaria. Creo que la orientación también se desarrolla en otros momentos evolutivos, por eso decía momentos evolutivos y circunstancias que quizá yo, por ejemplo, hablando de la cuestión clínica, he estado trabajando con jóvenes que estaban a punto de terminar una carrera universitaria y decían, esto no es para mí. O sea, no solamente estas interferencias a las que vos hacías mención, que es cierto que aparecen, Silvia, ¿no? Como los medios y las redes y las conectividades generan obstáculos en la posibilidad de tomar decisiones. Pero bueno, parece que tenemos que quizás
por lo menos nosotros estamos tratando mucho en Argentina también trabajar con otras etapas etarias, con adultos, con gente que se jubila y decide hacer un proceso de orientación, con orientación vocacional, ocupacional y profesional, con personas en condiciones de discapacidad o con personas en situaciones de vulnerabilidad. Me parece que quedar capturados y capturadas solamente en un foco de edad o en un ámbito que sería como el universitario, que es donde generalmente se dan más los acompañamientos tutoriales, va como cerrando. Creo que la idea, la propuesta, o por lo menos esto que está empezando a suceder en algunos ámbitos, acá en Argentina, es expandir un poco ese territorio. Por eso hablaba de un territorio en movimiento. Eso. Sí, un poco con tu línea, Cintia. Justamente yo quería retomar esto y si hay alguna pregunta me gustaría que la hagamos porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Eh, Nosotros, por lo menos en el espacio donde estamos trabajando en orientación, denominamos la orientación desde la perspectiva de lo que es el proyecto de vida. Y ahí no hay un grupo exclusivo ni excluyente y focalizado en las cuestiones de la elección para la carrera universitaria. Todo lo contrario, ¿no? Creo que la posibilidad de trabajar con distintos grupos etarios, personas que han terminado, como vos decías, su carrera después de 25 años y quiere volver a pensar o retomar eso que quedó encapsulado en el tiempo y que quisieran tener esa posibilidad de disfrutar, ¿no? A lo mejor de una carrera artística o algo por el estilo, ¿sí? Es cierto que el medio muchas veces obstaculiza. La idea de la orientación tiene que ver con poder tener una mirada crítica sobre esa realidad, sobre esos mensajes y hacer de la vida de uno algo interesante, ¿sí? Digo interesante porque orientar también es acompañar a que las personas se puedan elegir, que puedan proyectar, que se sientan libres para eso, porque indudablemente la vida es una. Y como estamos en permanente cambio y en transformación, bueno, tener la oportunidad y la posibilidad de diseñar ese camino. Por eso la frase de Brecha me pareció preciosa, ¿no? Esa imagen del camino. Me parece que, primero que nuestra tarea es apasionante, ¿no? Esta tarea que tenemos y que compartimos es una gran oportunidad, no solo para acompañar, sino para revisar nuestra propia trayectoria y cambiar el rumbo si es necesario. Así que bueno, un placer escucharlas a las dos, las admiro y las quiero a las dos. He tenido la oportunidad de conocer a Ania allá lejos y hace tiempo en Cuba, en La Habana, en la Universidad de La Habana. Así que bueno, las abrazo y si hay alguien que quiera decir algo, tenemos muy poquitos minutos. Yo solamente felicitar y agradecer la exposición porque ha generado momentos para la reflexión posteriormente. Sobre todo el desafío de la orientación en el campo de la elección profesional por las variables que influyen en la toma de decisiones. Eso es todo y un abrazo grande. Gracias, Luis. Sí, Bueno, un muchas gracias. agradecimiento a los invitados y a todos los que participaron en este conversatorio. Y bueno, se viene el encuentro pronto, la celebración más que encuentro latinoamericana del orientador. Así que bueno, nos vamos a seguir encontrando en estos espacios seguramente. Eh, Quería fundamentalmente darle un pequeño lugar a Ania porque ella nos ha invitado a un congreso en La Habana que está organizando
para que el que pueda asistir en las vacaciones de julio lo pueda hacer. ¿Querés contar, Ania? ¿Es presencial, Ania? Bueno, en realidad no es tanto un congreso, no es esa Ah, es un envergadura, pero encuentro, sí, sí. exacto, como un encuentro, exacto, que, bueno, de manera híbrido, de, no tenga la posibilidad presencial allá, pues que pueda participar en esta modalidad virtual y en breve estaremos compartiendo la idea que justamente es la oportunidad de compartir estas piezas de orientación en nuestros auditorios, en nuestros contextos, aprender de esas experiencias y creando también esos lazos, ¿no? Importantes a crear profesionales de la orientación de la región. Por la red le vamos a compartir la convocatoria, ya la tenemos lista y bueno, ojalá que algunos puedan ir presencial, más presencial y ya público, profesionales cubanos y bueno, los que puedan viajar a La Habana, pues se les ofrecería también un paquete turístico, o sea, académico y turístico, puedan aprovechar también de lo bonito que tiene Cuba para disfrutar, especialmente en el verano. Así que bueno, lo podamos a compartir por la red. Bueno, preparemos las valijas, Sí. colegas. Bueno, Nos desde lejos podemos lo sacar podemos ver una... porque acá estamos como medio complicados con la cuestión económica. No. ¿Nos podemos sacar una foto, Luciana, todos? Sí, claro, sí, sí. Sonrisa. Marité, ¿te podés prender tu camarita? ¿Estás por ahí? Marité y Elsa, ¿podrán? Bueno, Sí. muchas gracias. Gracias a todos. Podemos apagar la grabación, dejar de grabar. Bueno. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias.